familia, tener a nuestros hijos y de alguna manera vivir de lo que nuestros padres nos habían dejado con tanto esfuerzo. Nacisteis y desde muy pequeños vivisteis la amenaza de un pantano que quería acabar con todas esas ilusiones. Crecisteis junto con nosotros en manifestaciones, conferencias y reuniones, y poco a poco os dais cuenta de que todo aquello era una sin razón. Hoy muchos de vosotros habéis decidido vivir en Artieda, otros sois universitarios, pero a todos os une y formáis parte de estas tierras. Por eso, no dudasteis en defender esa pancarta del día 10 de octubre con tanta dignidad y firmeza, solo con la fuerza de la razón. Puede que no heredéis nuestras tierras, pero sí la dignidad de un pueblo que solo quiere vivir aquí. Vosotros sois el futuro y un ejemplo a seguir. Gracias por ser como sois. ¡Queremos un pantano! Organizar una vez más, a que sea efectiva una vez más la alianza estratégica entre el Delta del Ebro y el Pirineo aragonés, navarro y catalán. Es una misma lucha. Venimos a denunciar que la Confederación Hidrográfica del Ebro es cómplice de intereses económicos ajenos a la voluntad de los pueblos que vivimos al lado del río Ebro y sus afluentes. Venimos a advertir a la presidenta de Aragón, al presidente de la Comunidad Autónoma Catalana, al señor Artur Mas, al ministro Cañete, al presidente de la Confederación Javier de Pedro, que en este plan ideológico están desperdiciando una gran oportunidad para hacer un cambio en la gestión del río, que están fraguando el trasvase del Ebro. Porque ¿qué es el trasvase del Ebro? El trasvase del Ebro es el pacto del agua de Aragón, que es la reserva, los embalses de Itoiz, Yesa y Rialb, que es el depósito del agua, los canales catalanes del Xerta-Sénia y el Segarra-Garrigues, que son las conducciones de agua hacia Valencia y Barcelona. Y falta la ley, que es el plan ideológico que están fraguando. Eso es lo que se está fraguando aquí, con connivencia del gobierno central, del gobierno aragonés y parte del gobierno catalán. Y eso venimos a denunciarlo. Y venimos a proponer a la sociedad aragonesa, navarra, riojana y catalana el mantener una actitud firme de lucha, de defensa del futuro de nuestros territorios. Los grandes perjudicados de este plan ideológico son el Pirineo y el Delta, porque en el reparto político del agua, en el reparto de los compromisos que tienen establecidos, quedamos al margen el Pirineo y el Delta del Ebro, los grandes perjudicados. Por lo tanto, hay que cambiar este plan ideológico, hay que parar los embalses, hay que parar los regadíos fantasía que se están vendiendo tanto en Aragón como en Cataluña. Son regadíos virtuales, fantasía. En realidad detrás de ellos lo que hay es tener la gestión del agua para luego poderla vender, para poder comerciar. Es lo que se llama comercio del agua. Y las poblaciones somos rehenes del comercio del agua. Y es por eso que hay que hacer un cambio en la política hidráulica de este gobierno. Hay que hacer un cambio en la gestión del agua. Hay que parar los embalses, los pantanos. Hay que aplicar las normativas europeas medioambientales. Pero sobre todo, hay que mantener la alianza Delta-Pirineo. Hay que mantener la alianza Cataluña-Aragón. Hay que mantener la presencia de la sociedad y sacar de los planes ideológicos, sacar de los ríos la especulación y la corrupción, y que los ríos vuelvan a ser vivos, y que los pueblos tengan futuro, y que tanto el Pirineo como el Delta podamos vivir en paz con nuestros recursos sin que nadie nos venga a molestar. Por lo tanto, viva la lucha en defensa del río Ebro, viva la gente de Artieda, viva la gente de las Terres del Ebre. Meses escasos han pasado desde la brutal y desproporcionada carga de la Guardia Civil en Artieda. Desde entonces sufrimos un sinfín de despropósitos e intentos de criminalización por parte de Gustavo Alcalde, como delegado del Gobierno del Estado en Aragón, y por
Xavier de Pedro como presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Si tuvieran un poco de dignidad, deberían dimitir y pedir disculpas. Su irresponsabilidad y su autoritarismo hacen sangre, literalmente, como vimos el 10 de octubre. No nos basta con las hipócritas lamentaciones de político correcto, como hizo en su día de Pedro. Si esperaban doblarnos o asustarnos, han conseguido el efecto contrario. Aquí nos tienen. Hemos salido a la calle a denunciar y señalar con el dedo a quienes juegan al monopolio con el territorio y ven a las personas como números o factores. Por eso estamos aquí hoy una vez más, a pocos metros del lugar donde tristes burócratas y grises inquisidores cocinan sus algaradas policiales y sus cazas de brujas. Venimos sin pudor, sin miedo, a decir alto y claro: aquí estamos, salid por nosotras. 8 las personas imputadas por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Ya hemos prestado declaración ante la Guardia Civil, 6 también hemos pasado ante el juez, ratificándonos en nuestras declaraciones iniciales, confirmando la única y verdadera versión de los hechos, con la verdad por bandera. Lo del 10 de octubre no admite mucha interpretación. De Pedro soltó a una jauría de mamporreros a que se cebara con una protesta pacífica. La única violencia que se vio ese día fue la violencia gratuita del Estado, delegada a los profesionales del palo y la agresión. Y sí, hubo violencia y desorden. Vimos porras impactando sobre nuestras cabezas, escudos golpeando sobre nuestros cuerpos, las bocachas apuntando sobre nuestra gente. Y si no fuera bastante, nos han denunciado a 8 personas para continuar con el despropósito. Desde un amplio despacho zaragozano, un matután ordenó la carga y después pretenden hacer pasar a las víctimas por verdugos. Se alarga la broma tardofranquista, acusado de pegar cabezazos a la porra. Solo hubo una violencia. La violencia que vino de la actitud despótica, chulesca e intimidatoria de los chorizos que usurpan las instituciones públicas. El 10 de octubre en Artieda fue una gran victoria popular y como tal será recordada. Seguro que es un honor cerrar este acto en el que la protesta contra la sinrazón hidráulica ha llegado a Zaragoza. Y no puedo hacerlo sin exponer aquí públicamente el asombro y la indignación que provoca en cualquier persona medianamente informada el hecho de que hoy, cuando acaba el año 2012, cuando nuestro país, como toda Europa, es sacudido por una crisis financiera sin precedentes, sea aún preciso alzar la voz para decir que el tiempo de los pantanos ya pasó y que no lo hizo precisamente sin dejar tras de sí un rastro de injusticias, de imposiciones y de impactos negativos. Es incomprensible que a estas alturas del milenio aún estemos en lo que estamos. Es el incuestionable cambio climático, la evidencia de que la cuenca del Ebro está más que regulada, la insostenibilidad económica o la imposibilidad de los últimos embalses del Val, del Echago, de Monte Aragón, el descenso de caudales, todo obliga a repensar la forma de gestionar el agua. Hay que establecer prioridades razonables en su consumo. Hay que poner en orden un sistema de adjudicaciones que está privatizando hoy un bien de evidente naturaleza pública. No cabe en la cabeza de nadie la absurda persistencia de paradigmas superadísimos, ese gasto irracional, ese despilfarro en exclusivo beneficio de las grandes constructoras, o el hecho de que hayamos convertido en dogma de fe un pacto tramposo que solo pretendía colarnos entre... En ningún